alguno que tenga interés en comentarme algo de lo que se están dedicando, la motivación por la que han elegido ser profesores. ¿Hay alguien ahí? Buenas noches, Licen. Bien, muchas gracias por no dejarme solita. Le escucho, Maribel. Presente desde Santa Cruz de la Sierra. A ver, ¿de dónde están, de dónde estamos participando en el taller? Colegas, saludemos a la Licen. A ver, Lourdes. Licenciada, buenas noches. Igualmente desde Santa Cruz, escuchándole. Muy Tal bien, vez mucho un poco gusto. tímidos porque esta es la primera vez que vamos a pasar con su persona. Igualmente para mí la emoción, les diré. ¿Sí? A ver, alguien más que me pueda comentar las motivaciones por las que están realizando estos estudios, ¿no? Porque todo lo que nosotros aprendemos se da mucho por la motivación, se queda mucho por la motivación, ¿es así? Buenas noches, Licen. Buenas noches, la escucho. Bien, les encargo que apaguen su micrófono al momento de ingresar, por favor, que se fijen en ese detalle. Ahorita, por ejemplo, hay Angélica, Nilda, también tiene el micrófono encendido. Por favor, ya. Em, en esta oportunidad me gustaría darles mi gratitud a ustedes porque ustedes son como la fuente que va a cambiar el país. A medida que nosotros vayamos adentrándonos en la historia de Bolivia, vamos a ver que hemos cometido los mismos errores muchas veces. Y si nosotros conocemos nuestro pasado, podemos obrar en nuestro futuro. Y ustedes son los principales, la principal mano para hacer ese cambio de raíz que tanto necesitamos, ¿no es verdad? Yo por eso les preguntaba sus motivaciones, porque para poder entender ciencias sociales basta con leerlo, todos podemos leerlo, ¿verdad? Pero para que se quede en nuestro pensamiento es cuando hacemos el razonamiento, ¿no? Cuando sacamos una opinión al respecto de lo que estamos leyendo y estudiando. Si nosotros logramos hacer eso y logramos llenar todas las dudas que encontremos en el camino, nos vamos a acordar para toda la vida. De eso se trata, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos como realidad nacional, ¿no? El que ha adentrado esos conocimientos en sí mismo, ha hecho aparte una opinión al respecto. ¿Sí? Bueno, yo voy a estar explicando el contenido, haciendo una introducción de lo que ha sucedido en nuestro país, porque ustedes ya han estudiado la historia eh, antes de 1920, ¿verdad? Toda la historia para allá han llevado en el anterior curso. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver es el periodo de 1920 hasta la revolución de 1952, que sería la cúspide de todo lo que vamos a avanzar ahora. Pero voy a presentar un pequeño video que nos ayude a recordar lo que hemos visto, lo más reciente que hemos visto en el estudio de las ciencias sociales. ¿Está bien? Ahorita lo comparto. Mm, A ver, apenas cuántos.
Licenciada, no se ve nada. Sí, ya me di cuenta, perdón, enseguida. A ver. Alicia, no se escucha el audio, por favor. Hola, les habla Cheyu Gran y haremos un recorrido histórico por Bolivia. Síguenme. Hoy veremos el Estado oligárquico conservador. La Guerra del Pacífico, además de dejar al país en lamentables condiciones económicas y en dramático aislamiento, ha servido para poner al desnudo las profundas debilidades de la institucionalidad republicana. Por todo ello, al terminar la guerra, los señores de La Plata se dan cuenta que necesitan gobiernos estables. Por eso, deciden organizarse políticamente y controlar directamente el gobierno nacional. En las elecciones de 1884 dieron el triunfo a los conservadores. Será presidente Gregorio Pacheco. En 1888, Aniceto Arce es presidente. En 1892 accede a la presidencia Abino Baptista. Y en 1896 será presidente Severo Fernández Alonso. El horizonte político de los conservadores fue el siguiente: acelerar un acuerdo que ponga fin a la Guerra del Pacífico. Y esto genera críticas de parte del Partido Liberal. Esto para lograr una compensación económica y financiación de ferrocarriles y generar un mínimo de modernización. También lograr la estabilidad política y democrática. El gobierno se asienta en Sucre y sustituyen los cuartelazos por el voto. Ampliar y fortalecer el sistema de hacienda, profundizando el sometimiento a la mayoría indígena. Someter al ejército al control político del gobierno, para lo cual Arce funda una academia militar, inevitablemente elitista, y excluye del servicio militar a los indígenas y a los trabajadores mineros. Defender a la Iglesia Católica de los ataques del Partido Liberal. El año de 1895 marca el punto culminante de la economía de La Plata por el desplome del precio mundial. Por otra parte, la crisis política, porque el Partido Liberal empieza a ganar a sectores medio urbanos y sobre todo empieza a acercarse precisamente a los nuevos empresarios mineros del estaño. Bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima. Chao, chao. Muy bien. Ahí tenemos un resumen. Raúl, está prendido tu micrófono, porfa, apágalo. Bien, ahí tenemos un resumen de todo lo que estaba aconteciendo antes de 1920, ¿de acuerdo? Ahí teníamos el hito de la modernización a través de la indemnización que habíamos recibido por los acuerdos del Pacífico, ¿verdad? Bien, vámonos a empezar el tomo número 5, que está titulado El despertar de las energías sociales y políticas. Bien, esto empieza con que aquí les he hecho una línea de tiempo que ustedes pueden verla, es esta línea roja de acá, que va de 1920. Técnicamente está marcado por el Partido Liberal, pero ustedes se darán cuenta que el Partido Liberal, según la información que tenemos, más o menos se lo encuentra desde 1899 a 1920, aunque también se encuentra su influencia en, hasta el gobierno de el gobierno que antecede a la Guerra del Chaco, ¿sí? Hasta ahí se encuentra la influencia. Entonces podríamos hablar de 1920 hasta 1935, más o menos, no en el auge. Ha ido en una debacle hasta llegar hasta ese punto.
¿sí? Como habíamos visto, la indemnización nos dio un beneficio de modernidad. Con ello se contribuyó a tomar ciertas medidas a favor de la economía del país. ¿Cuáles eran esas medidas? Generalmente estaba enfocado en conectar Bolivia hacia afuera del país, ¿no? Hacer conexiones internacionales para poder comercializar el mineral, ¿sí? También existieron reformas sociales, como habíamos visto lo político, como habíamos visto en el video, ¿no? Las reformas sociales, pero el problema de todo esto fue que no incluyó a ciertos grupos importantes de la población. Estaba totalmente centrado en una población hegemónica. Cuando hablamos de población hegemónica, estamos hablando de población privilegiada y blanca, ¿no? Este tipo de clase, ¿verdad? También estos beneficios de modernidad que se obtuvo llevaron a que existiera un periodo de urbanización de nuestros departamentos, de algunos de nuestros departamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que se dieron múltiples migraciones del campo hacia la ciudad, ¿ya? Bien, también hubo un contexto internacional que contribuyó mucho a nuestra situación del país, ¿no? Ese contexto internacional es como ustedes ven aquí adelante, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la debacle económica mundial de 1929, la sangrienta Guerra Civil Española de 1936 a 39, eh, la conflagración bélica de la Segunda Guerra Mundial, en fin, ¿no? Tenemos todos estos acontecimientos que influyeron. Vamos a ver cómo influyeron. Ah, bien. Aquí tengo en el libro Licenciada, nuestro, su diapositiva no se está compartiendo por si acaso. no me diga, no lo puedo creer. Yo pensando que están viendo todo. Ya, gracias. Muchas gracias. Con razón. ¿Y ahora sí se ve? Espero que sí. Sí, Ya, belleza. Bueno, volvemos entonces. Volvemos acá a la línea de tiempo. A ver, un ratito, esto no me deja ver bien. Tenemos acá la línea de tiempo, que es la que les mencionaba, esta de aquí, ¿no? Que tenemos de 1920 hasta el periodo de 1952, ¿no? Bien, esto que les había mencionado de la Primera Guerra Mundial, estos acontecimientos influyeron en nuestra guía, por así decirlo, hacia la Revolución de 1952, que conllevó a la inclusión política y social de un importante sector marginado históricamente, ¿sí? Y aquí están los 17 presidentes. Esto no está en el libro, ¿sí? Pero es importante que sellemos algunas partes hagamos una correlación de hechos para que podamos recordar mejor las fechas y en fin, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 17 presidentes en un periodo de 32 años hasta la Revolución del 52. Como ustedes se pueden fijar, la mayoría tiene periodos muy cortos y varios de ellos fueron dados por, ¿por qué se llama? Por golpes de Estado. De hecho, aquí tenemos en este resumen, por ejemplo, que se observa en la pantalla, vemos que, por ejemplo, aquí sí hubo una presidencia constitucional eh, que estaba por el partido de una facción que ya era parte de la facción de los liberales, cuando ya se estaba empezando a ver esa debacle, ¿no? Dentro de ellos mismos empezaron a separarse y gracias a esto se dio este primer partido, que era el partido, recuerdo su nombre, sí, ¿ya? Entonces esta ya es la primera facción del Partido Liberal que también lleva hasta Hernando Siles Reyes, ¿no? Que fue también constitucional. Vemos que los periodos son muy cortos, ¿no? Aquí incluso vemos en el periodo de Daniel Salamanca. Por cierto, Daniel Salamanca fue uno de los primeros junto
A ver, vamos a esa parte. No me acuerdo dónde está. Fue de los primeros, en realidad, la primera facción, ¿no? Que se dio en 1914, cuando ya estaba empezando la debacle eh, del, del liberalismo, ¿sí? Fue Daniel Salamanca, ustedes lo pueden encontrar en la página número 27. Ahí pueden encontrar esta parte, ¿sí? En 1914 dice, la primera división dentro del Partido del Liberal, dando el nacimiento a la Unión Republicana, o luego llamado Partido Republicano, ¿no? Ahí fue Bautista Saavedra, Daniel Salamanca y José María Escalier y Manuel Ramírez, ¿no? Estos cuatro personajes fueron los que dieron en 1914 la primera fractura al Partido Liberal, que luego llevaría a lo que hemos tenido como la Revolución de Su 1900. diapositiva, Lice, no está compartiendo. Sí, sí, estoy yendo al libro, por eso les digo la página, ¿no? Ahora vuelvo a compartir. Ya. Bien, entonces decíamos así, ¿verdad? Aquí tenemos otro periodo importante, ya con Hernández Siles, seguimos con el mismo, ya hay otro tipo de partido y así. Lo interesante de todo esto son los hitos históricos que hubieron en medio, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Villarroel, eh, también la presidencia de Daniel Salamanca, ¿no? Daniel Salamanca era un hombre muy enfermo y fue sucedido rápidamente por José Luis Tejada Sorzano. Y aquí también hay un siguiente golpe que es con Germán Bush y, y así, ¿no? Bueno, este era un pequeño antecedente para poder hablar de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿no? Cuántos presidentes ocurrieron, en fin. Bien, ahora sí continuemos con el contexto mundial que nos llevó a generar nuestras nuevas ideas en el país. Esta Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, etcétera, generaron ciertas ideas importantes. ¿Por qué? Porque restauraron el orden mundial. Al hacerlo, emergieron nuevas potencias, que también esas potencias implementaron nuevos modelos económicos, como es el modelo capitalista, ¿no? El auge del capitalismo, a su vez, tuvo su crisis. Este capitalismo tuvo su crisis en 1929 con la caída de la bolsa de valores. Y esto tuvo importantes consecuencias en los países que éramos dependientes de esa economía, como es Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque al nosotros ser principales productores de materia prima, ¿no? Ser los principales comercializadores de productos eh, no, que no tenían valor añadido, entonces ya no había gente que los compre porque había una crisis, ¿no es verdad? Y eso llevó a que existieran migraciones masivas del campo a la ciudad. Ya no era tan fundamental producir, sino más bien buscar un lugar donde poder generar, ¿no? Y gracias a esto se dieron también otro tipo de economías, como son las economías de los servicios, ¿no? Que se dan en las ciudades. Y esto a su vez permitió la creación de gobiernos populares, ¿no ve? Y se llaman gobiernos populares por el hecho de que hay importantes grupos marginales que han llegado a las ciudades y han empezado a reclamar derechos y, en fin, ¿no? De participación política y bla, bla, bla. Por otra vertiente, dentro de la coyuntura mundial, estaban también las ideas que se gestaron en movimientos nacionalistas motivados por el agravio de la economía de lo que estaba sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mussolini y el caso de Hitler, ¿no? Que estos movimientos nacionalistas también generaron sus consecuencias. Las migraciones que se dieron producto de estos movimientos llevaron a muchos extranjeros al resto de nuestro continente, por ejemplo, ¿no? Y si bien, la participación de las migraciones extranjeras a nuestro país no fue significativo, ¿no?
Sí fue en cierto sentido porque aportaron con ideas que luego nosotros llevaríamos para formar nuestros propios cambios sociales, ¿no ven? Este pequeño extracto dice, ¿no? Mientras tanto, en la medida en que las nuevas doctrinas políticas, el anarquismo, el marxismo, el comunismo, el socialismo, fueron penetrando en América Latina y en Bolivia, estas movilizaron a ciertos estratos de clases media e intelectual, como el movimiento obrero, que cuestionaban el sistema tradicional, ¿no? ¿Qué se cuestionaba? Esa es la pregunta. Ajá. Ya, aquí tenemos otro extracto, pero primero vamos a ir a ver a qué es lo que se cuestionaba, ¿no? ¿Qué factores llevaron a la crisis del liberalismo en Bolivia? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que se había mencionado como la brecha económica y sociopolítica que existía entre las regiones. Encontramos entonces que el bienestar estaba solamente enfocado en la élite blanca y esto generaba un gran descontento, porque según el censo de población hasta entonces, más del 67% no estaba considerado como parte de esta élite, ¿no? Porque el censo que se dio en aquel tiempo separaba a la población en dos grupos, ¿no? Indígenas y no indígenas. No existía la categoría mestizos, por ejemplo. Y en ese punto el 67% de la población estaba pues en la categoría mestiza. Entonces, al ser excluidos de los privilegios, generó bastante descontento en la población, ¿no? Había una fractura sociopolítica. También había el famoso irrespeto a los valores democráticos por, por las por las situaciones en las que no se prestaba atención a las necesidades democráticas del pueblo, ¿verdad? Y esto también daba una crítica al manejo de la economía, porque fue muy cuestionado el plan de gobierno que hubo para centrarse en la conexión caminera, la conexión de los ferrocarriles para fortalecer algunos países y solamente enfocado hacia el comercio de la metalurgia, digamos, ¿no? En la siguiente diapositiva, aquí, eso lo voy a ampliar ahí, así. Aquí, por ejemplo, vemos un resumen de todas las pérdidas que hemos llegado a tener, ¿no? Y ustedes pueden ver las fechas. Pero como vemos, la última tragedia de nuestra historia sucedería hasta, bueno, según acá, 1938, pero en realidad es 1932 al 35, ¿verdad? Y más o menos la figura de nuestro país era esta. ¿Se aprecia? Era esta, ¿no? Todavía teníamos el Chaco, ¿no? En este sentido, ¿cuál era el plan de gobierno en ese entonces? El plan de gobierno era fortalecer tan solo 3 de nuestros departamentos, La Paz, Oruro y Potosí. ¿Por qué? Porque ahí había mineral, eran ciudades mineras y estaban fuertemente conectados. De hecho, en un extracto que vamos a ver, vemos que el ferrocarril llegaba desde La Paz hasta Argentina. O sea, era una extensión bastante prolongada, ¿no? Sumamente prolongada. Y lo irónico era que no estábamos conectados con el resto del país, solamente estos países de aquí. Y Cochabamba, que era el granero de Bolivia en ese entonces, ¿no? Era el principal proveedor de alimentos para el resto de países por las condiciones de Cochabamba, ¿no? Esta situación obviamente generaría cierto agravio. Si ustedes ven la figura acá, son los países que eran marginados en este plan de gobierno. Y de hecho, el contexto, en algún contexto de nuestra historia se llamó media luna esto, ¿verdad? Bastante reciente. Y tiene un origen histórico, hay un origen histórico y es en esta etapa de nuestra historia, en el que todavía no había una conexión, ¿no? Si leemos acá en este extracto, dice lo siguiente. En la década del 30, para llegar por ferrocarril desde La Paz a Oruro, se necesitaban 7 horas a Cochabamba, 19 a Potosí, 30 a Sucre, 34 a Tarija y 37 a Santa Cruz.
53 llegar a Trinidad significaba navegar por ríos durante un total de 22 días, imagínense, ¿no? Entonces, toda esta parte de Bolivia no estaba conectada y esa fue otra de las razones importantísimas para que se hayan dado los cambios. Bien, este es el censo de 1900 y 1950. Ahí vemos que, como el libro dice, no había una ciudad en sí que liderara, que predominara en diferencia a otras, sino que era bastante leve las diferencias, ¿no? Por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Santa Cruz, más o menos estaban en las mismas. Bueno, Santa Cruz no, ¿no? Bien, ese ha sido nuestro contexto hasta este momento. En el libro podemos encontrar eh, los agravios sobre Santa Cruz. Por ejemplo, uno de los principales manifestaciones que se recuerda en Santa Cruz con respecto a esta diferencia social que hubo fue el llamado Cabildo de 1904, ¿no? Donde se reclamaba la traída de los ferrocarriles hacia Santa Cruz para la existencia de una conexión caminera, ¿no? Entonces estaban totalmente separados, dice, ¿no? Encontramos en la página, ahorita déjeme buscarlo, 29. En la página 28, perdón, encontramos lo siguiente. Desde la época colonial, el oriente boliviano se caracterizó por la abundancia de tierras y la escasez de población y la existencia de vías de comunicación, dice. ¿Sí? Incluso con todo lo que había ocurrido, también otros de los países vulnerados o más o menos dejados de lado fue Chuquisaca, que por la crisis de la minería de la plata, eh, que se sufrió, y la crisis de la guerra civil que hubo en 1899, también eh, sufrió este distanciamiento, ¿no? También hubo ese distanciamiento, hubo esa reducción de progreso que necesitaba para la modernidad. Ujú. Bien, ¿opiniones al respecto? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me está escuchando? Sí, estamos escuchando. Sí, se Ya escucha, ves. licenciada. Bien, ¿algunas opiniones al respecto? ¿Qué les interesaría saber de este periodo de la historia? Sobre todo un poquito cómo está presentando la primera parte del tomo quinto, eh, lo que usted ha presentado, ¿no? El contexto de la realidad de Bolivia. Eh, Justamente me llama atención, ¿no? Cómo era todo por la minería, todo lo que conectaba La Paz, Oruro, Potosí, tenía comunicación. Y la parte media luna que no tenía comunicación y no estaba atendida. Justamente por eso surge ese cabildo de 1902, y 1904. 1904, pues, y reclamando, ¿no? Porque se sentían que no eran atendidas por el gobierno mismo y puesto que no había atención justamente por las vías camineras, la conexión no había, y eso es lo que me llama la atención a mí.
Sí, es muy importante. Muchas gracias por el aporte. Hay algo ahí, ¿no? Que nos puede mover, porque muchos de nosotros, imagino, tenemos orígenes indígenas, por como es mi caso, en fin, ¿no? Todos, algunos somos mestizos y tenemos en nuestros orígenes también estas características. Y lo importante es que se ha aislado, no hasta hace mucho, a un importante grupo de la población, ¿no? Estamos desde el 52 hasta, hasta este año alrededor de 74 años, ¿verdad? No, sí, 74, 76 años por ahí que se han vivido todas estas reformas. Y si ustedes van a una partecita que cita ahí Rigoberto Paredes, dice, ¿no? A las razas mestizas e indígenas les faltaba mucho para comprender y practicar los deberes cívicos republicanos por impulso natural propio, ¿no? O sea, este tipo de opiniones por parte de la élite dominante en ese tiempo hacían de lado mucho las necesidades del pueblo y de la inclusión que se necesitaba en aquel entonces, ¿no? Por eso está marcada esta época y lamentablemente el proceso de la toma de los derechos, ¿no? Porque si bien nosotros encontramos eh, dentro de los orígenes eh, de las raíces de nuestra ideología, pónganse, a ver, voy a compartir un ratito, ¿no? Nosotros encontramos que las influencias exteriores que hubieron eh, aquí, ¿no? De estas ideas nacionalistas y también de la creación de gobiernos populares, ¿se ve, no? ¿Sí? Se ve. Ya, la creación de gobiernos populares y las migraciones y los movimientos nacionalistas crearon en nosotros una combinación de estos deseos, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos populares generalmente demandan la toma de derechos, la participación social, etcétera, ¿no? Los movimientos nacionalistas están enfocados en fortalecer a la nación, en generar eh, en generar identidad, en generar conciencia, en fin, ¿no? Y en el proceso de formación de nosotros habían este tipo de agravios, ¿no? No solamente era la falta de derechos y de unificación del país, ¿no? Era una suma de estos factores que fueron introduciéndose en nuestros pensamientos, ¿sí? Otra de las cosas que está muy interesante, ¿no? Es las influencias artísticas y políticas que hubieron, ¿no? Que plasmaron ciertos personajes de nuestra historia. Por ejemplo, como ser en la pintura con Arturo Borda, con Cecilio Guzmán de Rojas, en la literatura tenemos a Franz Tamayo, Jaime Mendoza, Alcides Arquedas, ¿no? Que encontramos bastantes libros acá en Santa Cruz. Bueno, yo me he formado acá en Santa Cruz, por eso quería saber de dónde nos estamos comunicando, ¿no? Y si encontramos Alcides Arguedas, eh, hay bastante información con respecto a este lado de Bolivia que ha sido tan marginado por tantos años, ¿no? Lamentablemente. De hecho, cuando encontramos todas las descripciones que se han hecho en torno a Tarija, ¿no? Que también ha sido una población perjudicada, que solo tenía 6.000 habitantes, ¿no? Estaba bastante empobrecida, ¿no? Que tenía más conexión con otros países, ¿no? Por su proximidad, y que se convirtió en un centro comercial y agropecuario, y después tuvo cierta relevancia en 1928 con los yacimientos descubridos. Entonces vemos en nuestra historia que se repite cierto patrón, ¿no? Y yo quisiera preguntarles a ustedes su opinión como profesores, como educadores, de qué está pasando en nuestra realidad boliviana, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, vivimos décadas tras décadas enfocados en la extracción de recursos naturales para la comercialización y hemos saltado de un material a otro para continuar extrayendo, ¿verdad? ¿Alguien tiene una opinión al respecto? Podríamos participar, conversar, tratar
eh, hagamos uso de nuestras opiniones para afianzar estos conocimientos. Tal vez respondiendo lo que nos está preguntando, Gracias, es Carmen. lamentablemente Bolivia, desde su historia que ha venido con los gobiernos Ujú. y gobiernos que han repetido la historia, han repetido, y por eso como bolivianos salimos a un desarrollo porque justamente seguimos vendiendo nuestras materias primas, no industrializamos. Y eso de dónde viene. Pues justamente yo estoy así analizando, porque desde el inicio de nuestros gobiernos siempre ha sido como si fuera un hilo que va continuando, va repitiendo la misma cosa y poco industrialización. Por eso damos nuestra materia prima afuera, 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 y pues quedamos siempre con alta analfabetismo, que no hay, todavía no llegamos a un nivel como país desarrollado, no, y estamos en el mismo, y me cuestiona, ¿no? ¿Por qué siempre los gobiernos han repetido y ha sido intereses personales, intereses todo, puesto que hasta hoy en día lo estamos en el mismo, eso es lo cuestionante para nosotros los bolivianos. Me silenciaron. Ya. Hay un importante papel de la educación en este proceso, ¿no? Porque si vemos, los hitos de la migración del campo a la ciudad han sido en periodos determinados y esto ha llevado a grandes poblaciones a situarse en espacios urbanos y a desenvolverse con, con recursos limitados, ¿no? Entonces nuestra población ha crecido y se ha formado de forma muy agreste, ¿verdad? Ha sido así. Eh, y eso también ha contribuido a que hasta la fecha de hoy tengamos un fuerte, eh, una fuerte población que está en el grupo de la informalidad, ¿no? Que somos generalmente un país de comercio y de servicios, ¿no? Y claro, al situarnos en ese grupo de la población, nos impiden prepararnos para poder hacer frente a la industrialización. Bueno, bien. En cuanto al oriente boliviano, hay una parte interesante acá, porque si hoy vemos, ¿no? El oriente boliviano cumple un gran rol en la economía del país, ¿no? Dice aquí, la ciudad de Santa Cruz, con 22.000 habitantes, no contaba con ningún servicio básico. En 1924 tenía apenas 8 grifos con agua potable y recién tuvo luz eléctrica en 1927, generada por un motor a vapor, ¿no? La mayor parte de sus habitantes se dedicaba a la agricultura y la ganadería. En Trinidad había apenas 6.000 habitantes, ¿no? Y tenía graves carencias de servicios básicos y hasta la fecha, ¿no? Trinidad tiene muchas dificultades para el progreso, ¿no? Podría estar mucho mejor. Dice, en la década de 1920 se desarrollaron importantes trabajos en Coachuela, Esperanza, Guayara Merín, Riberalta, impulsado por empresarios gomeros, ¿no? Esa parte de nuestro país hasta ahora tiene grandes problemas para la conexión caminera. Todavía se tarda como 2, 3 días a llegar allá, ¿no? Pero antes incluso de llegar allá todo era por vía fluvial, imagínense. Ajá. Sí, como habíamos mencionado, en el censo de 1950, con 2,7 millones de habitantes, la población era 63% indígena, ¿no? Y el 77% era de Potosí, 75% de Cochabamba, 72% de Chuquisaca.
67 de Beni, Panto apenas tenía 2%, en fin, ¿no? Bueno, uno de nuestros principales problemas fueron que nuestro motor de crecimiento era la minería, los servicios de comercio, en fin, ¿no? Bien. A pesar de todas estas dificultades que ya habíamos observado, ¿no? A pesar de esta mala conexión que teníamos y la predominancia de ciertos departamentos nada más, a pesar de todo ello, se continuó con el proyecto Estrella, ¿no? Este proyecto de modernización. Uy, no. Aquí, ya. Este proyecto de modernización que se dio, ¿no? Bien. Entonces tenemos que al ingresar en la década de 1930, Bolivia contaba con una red ferroviaria muy importante. Aquí tenemos dos hitos importantes en el desarrollo que también van a influir en uno de los más importantes eventos que va a haber en este periodo de tiempo, que es la Guerra del Chaco. ¿Sí? Uno de ellos es la red ferroviaria y el otro es la aparición del Lloyd aéreo boliviano, ¿no? La aparición de los aviones significaron eh, fueron muy importantes durante la guerra. Bien, pero primero vamos con lo que constituía la extensa red ferroviaria que había, ¿no? Dice, existía desde La Paz hasta la frontera de Argentina 850 kilómetros de conexión ferroviaria. Había ramales que estaban dirigidos a los centros mineros y los tramos más extensos estaban en Machacamarca, Uncía, en Río Mulatos, Potosí, y las tres vías descendían hacia los puertos del Pacífico y varios tramos quedaron sin concluir debido a las dificultades económicas técnicas, como ser la de La Paz Yungas, que actualmente está abandonada, ¿no? Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, Sucre. ¿Sí? Encontramos varias críticas a la mala conexión que había, ¿no? Con toda esa extensa conexión que se hacía hasta Argentina, podríamos haber conectado el resto del país. Este tipo de crítica se escucha en una publicación de West Coast Lawyer, algo así, citada por Robert Brockman en el 2012. Dice, aconsejaba al gobierno boliviano realizar la construcción para aproximar Santa Cruz al altiplano y así contrarrestar el sospechoso acercamiento con Argentina, ¿no? Mientras había una cercanía terrible a Argentina, se había descuidado importantes sectores como Santa Cruz y otras partes de Bolivia, ¿no? Ya. Desde principios de siglo, los diputados de Santa Cruz y Beni se pronunciaron y afirmando que el ferrocarril del Oriente era la soberanía nacional e independencia política y la libertad aduanera y la vida propia del progreso efectivo. Esto fue lo que ya les había mencionado, que era estos fueron los preceptos del memorándum de 1904 que realizó Santa Cruz hacia el gobierno. Sin embargo, no se tomó en cuenta por la coyuntura del país, ¿no? En 1904 todavía estábamos con otros conflictos, entonces no se tomó. Sí, bien. El desarrollo de la actividad en Bolivia se relacionaba con el impulso y el aporte dado por los miembros de la colonia alemana, como el ingeniero Dan Hans Genser y Guillermo Kilma. Ellos consiguieron recursos para uno de los aviones Junkers F-13 que fue un obsequio que se dio a Bolivia y que con ello se impulsó lo que nosotros conocemos como el Lloyd aéreo boliviano, ¿no? Gracias a ello, a ese primer regalo y luego a otros que se incorporaron
en Bolivia, en 1925 se fundó el Yoyaguero Boliviano, ¿no? Que también contribuyó al desarrollo del país fuertemente. Bien, bien. En la página número 32 encontramos el siguiente recuadro. El día número 5 de agosto de 1925, la empresa cubrió en su primer vuelo interdepartamental en 1 hora y 30 minutos los 195 kilómetros de tramo. Este tramo era Cochabamba-Sucre. El 16 de agosto se realizó la ceremonia de fundación del Lloyd Aéreo Boliviano con la presencia del presidente Bautista Saavedra, quien entregó oficialmente el avión Junkers. La compañía aérea fue creada con un capital autorizado de 1 millón de bolivianos, correspondiente a 10.000 acciones de 100 bolivianos cada una, ¿no? Para 1937, el AVE contaba con vuelos regulares a La Paz, Oruro, Cochabamba, Valle Grande, Santa Cruz, San José, Roberé, Puerto Suárez, Charagua, Choreti, Villamontes, Yacuiba y Todos Santos, Trinidad, Santa Ana, Guayaramedín, Cachuela Esperanza, Riberalta y Cobija, ¿no? Entonces, esto fue bastante significativo, como habíamos visto en el recuadro que les monté anterior acerca de la red ferroviaria que había, pues en ese periodo las conexiones eran demasiado tardadas. Entonces, a la llegada del yodo aéreo boliviano se redujo bastante el tiempo. Bien, y aquí ya nos estamos acercando en 1933 eh, a uno de los grandes hitos de nuestra historia boliviana, y es la crisis del liberalismo, ¿no? Cómo llegó a entrar a una crisis. Disculpa, por favor, diapositiva, comparta. Oh, Sí, Lice, no sé su diapositiva. no sé qué hice, perdón. Bien. Bueno, entonces volvemos aquí a la crisis y a los factores que llevaron a la crisis, ¿no? Muy bien. El punto cúspide de todo esto fue la guerra del Chaco, que ya estamos llegando a esa en 1932, pero lamentablemente hasta esta parte nos vamos a quedar eh, por una cuestión técnica de mi computadora, pero podemos continuar con mayor precisión en nuestra siguiente reunión, ¿sí? Quisiera ver un ratito sus rostros, si ustedes se dejan ver, por favor. Nos vemos todos por una vez, vamos a ver. Ya, vamos a cambiar de pantalla. Así, galería. Muy bien. Los invito a todos a podernos ver un poquito. Somos, ya no me parece cuánto, 23. 23 participantes, ¿verdad? Bueno, el día de hoy nuestra clase va a ser cortita, solamente introductoria. Y ya el día lunes vamos a tener una clase más extensita, ¿sí? Les agradezco mucho su participación. Si alguien quisiera decir algo en este momento, sería ideal. Y si no, nos podemos El libro, Eh, disculpen. licenciada, si me permite,
Está bien todo, un poquito pedir a emprender que la información nos haga llegar con mucha anticipación, porque mire, muchos Sí, no estaban enterados de esta clase, de este, todos estábamos esperando normativa general y específica que se está dando cada noche a las 8 de la noche. Otro ya, sería solicitarle a su persona que un poquito perfeccione esa situación de la compartición de diapositivas, ¿no? diapositivas, que es Tienes toda la necesario razón. para ir entendiendo, ¿no? Este tomo que es el más amplio que tenemos de los tres que nos ha sugerido el Ministerio de Educación, ¿ya? Claro, Y Raúl. también preguntarle al mismo tiempo, mañana que tenemos también programación de ciencias sociales, quién lo va a dar y sobre qué van a tratar, así para saber ya y planificar, ¿no? Nuestro tiempo, licenciada. Eso sería la pregunta, nada más. Lamentablemente Y no tengo, simulacro, si podía ser tan amable, simulacro, por favor. perdón, no escuché. Le decía a Listen si nos podían pasar el simulacro, por favor. Gracias. Ya enseguida coordino. Como esta es la primera vez que me incorporo al sistema que estamos manejando, eh, sí, voy a coordinar muy bien con Emprender cómo es que tendría que yo pasarles el simulacro. No, la verdad, esa parte no la sé. Tengo que coordinarlo con los de Emprender. Por eso les digo que este día de hoy es solamente nuestra primera clase introductoria, ¿verdad? El día lunes, tengo entendido que el día lunes vamos a continuar con las clases y vamos a continuar con este tomo número 5 que va a incluir desde el capítulo, de la primera cápite, permítanme, los tres primeros acápites del índice. Si ustedes van al índice, el tomo se divide en diferentes etapas. Nosotros hemos llegado el día de hoy, permítame un segundingo, ya me estoy. Bien, Primera estamos ahorita en parte, la primera parte, exactamente, ¿no? despertar de las Estamos energías hablando, sociales políticas. exacto, estamos en los tres primeros, ¿no ve? La dinámica sociopolítica de 1932, de 1920 a 1932. Hasta ahí nos hemos quedado en el momento de ahora. Vamos a hablar de los protagonistas, salud, educación e inclusión y la guerra del Chaco. Eso es lo que nos falta. Yo creo que llegamos a los 4 en la siguiente clase, ¿sí? Eh, bueno, eso es lo que sería para la próxima clase. Les agradezco mucho su participación y voy a trabajar para que podamos contribuir a las mejoras que se requieren. ¿Está bien? Gracias, Lice. Lice, una cosita quería decirle. Lo que pasa es que en el grupo de WhatsApp hay dos grupos de sociales. Entonces, nosotros, Ah, mi persona, por ejemplo, o no sé, los demás colegas, y nos encontrábamos en la otra reunión por Zoom, que era llenar simulacros, y una colega ingresó, dijo, la licenciada está esperándonos en el otro grupo, entonces tuvimos que salirnos del otro para venir a este grupo. Entonces, de repente sería que coordine para que haya ha habido un error de coordinación, ¿no? caja Toda la exactamente, razón. Ujú. por favor, que Ya. coordine eso para que pueda. Hemos cruzado muchas cosas, me parece. Muy bien. Está bien que existan estos errores para poder llegar a corregirlos. De todas maneras, les agradezco muchísimo. Eh, Voy a coordinar bien con el equipo y les agradezco esta noche haber entrado a nuestra clase. Bien, tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta luego. noches.